El ejercicio 4 del año 2008 de la Universidad Miguel Hernández nos pide que estudiemos los máximos y los mínimos de esta función f de x igual a x al cubo menos x cuadrado. Es un polinomio, es una función continua, su dominio son todos los números reales, así que lo primero que tenemos que hacer es calcular su derivada, f' de x, que será la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, menos la derivada de x al cuadrado, que es menos 2x. Y cuando tenemos la derivada, tenemos que hacer la derivada igual a 0. Resolvemos esta ecuación, es una ecuación incompleta de grado 2, sacamos factor común una x y tendremos x por 3x menos 2 igual a 0, y de aquí tenemos que bien x es 0 o bien que 3x menos 2 es 0. Esto es que 3x es igual a 2 o bien que x es igual a 2 tercios. Y tenemos estos dos puntos, el punto 0 y el punto 2 tercios, que serán los máximos y los mínimos. Para saber cuál es máximo o cuál es mínimo, podemos dibujarnos la recta real y ver dónde es creciente o decreciente, y así también tendríamos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, o podemos hacerlo con la derivada segunda. Como en este caso no nos piden que calculemos el crecimiento ni el decrecimiento, voy a utilizar la derivada segunda, que es más rápido, y fijaros que derivar la derivada primera, que era 3x cuadrado menos 2x, es muy fácil. Eso sería 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos 2 por la derivada de x, que es 1. Es decir, 3 por 2x es 6x menos 2. Y ahora tengo que sustituir los puntos que nos han salido aquí, el 0 y el 2 tercios, en la derivada segunda para ver si dan positivo o negativo y saber si es un máximo o si es un mínimo. Si hago f segunda de 0, eso será 6 por 0 menos 2, 6 por 0 es 0, menos 2 es un número negativo, por lo tanto tenemos un máximo en el punto 0. ¿En el punto 0 qué? Pues tenemos que sustituir en la función, que es x al cubo menos x cuadrado. 0 al cubo menos 0 al cuadrado da 0, por lo tanto el máximo lo tenemos en el punto 0. Y si ahora sustituimos el otro punto, que es el punto 2 tercios, tendremos 6 por 2 tercios menos 2. 6 por 2 tercios son 12 tercios, que da 4, y 4 menos 2 da 2. Como es un número positivo, tendremos un mínimo en el punto 2 tercios. Y para calcular el valor de la coordenada y de 2 tercios, tendremos que sustituir 2 tercios en la función. Vamos a hacerlo aparte. Lo voy a hacer aquí arriba. Eso sería 2 tercios al cubo menos 2 tercios al cuadrado. 2 tercios al cubo son 8/27 y 2 tercios al cuadrado son 4/9. Si hacemos el mínimo común múltiplo, que será 27, tendremos que es 27 entre 27 da 1 por 8, 8, 27 entre 9 da 3 por 4, 12, y 8 menos 12 es menos 4/27. Así que la coordenada ahí será menos 4/27, y tendremos el punto 2 tercios menos 4/27, que será nuestro mínimo. Los vamos a recuadrar y ya tenemos este ejercicio acabado. Pasamos al siguiente. Es el ejercicio 2 del año 2009 de la Universidad Miguel Hernández, que nos dan una función x cubo más 7 por el seno de 2x para que la derivemos. Fijaros que como tenemos una suma aquí, podemos derivar primero el x al cubo y tendríamos f' de x igual a la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Ahora tenemos más 7 por el seno de 2x. Ponemos el más 7 y ahora derivamos el seno de 2x. El seno de 2x es una función compuesta, así que primero derivamos el seno, que da coseno, en 2x. Eso sería coseno de 2x. Y ahora derivamos 2x, que nos da 2. Lo ponemos y, como os decía antes, este 2 que tenemos aquí, mejor ponerlo delante para que no se confunda, y el resultado sería 3x cuadrado más 7 por 2 da 14, coseno de 2x. Y con esto ya tendríamos el ejercicio acabado. Pasemos ahora al ejercicio 4 del año 2009 de la Universidad Miguel Hernández, que nos pide que estudiemos los máximos y los mínimos de la función f de x igual a x al cubo más 3x cuadrado. Fijaros que es un ejercicio muy parecido al que hemos hecho en el año 2008. La función es prácticamente la misma, así que lo primero que vamos a hacer es derivar esa función. Si hacemos esta derivada, como es un polinomio, es muy sencillo, y f' de x sería la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, más 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x. Eso es 3x cuadrado más 6x, y si lo igualamos a 0, sacaremos de aquí los máximos y los mínimos. Fijaros que es una ecuación de segundo grado incompleta. Voy a sacar un x factor común y quedaría 3x más 6 igual a 0. Y de aquí tenemos que x es 0, o bien que 3x más 6 es 0. Pasando el 6 al otro lado tendré que 3x es menos 6, y pasando el 3 dividiendo tendré que x es menos 6 tercios,
o sea, -2. Y estos dos puntos, el 0 y el -2, serán nuestros máximos y mínimos. Para ver cuál es máximo y cuál es mínimo, lo que voy a hacer es calcular la derivada segunda. La derivada segunda de x, acordaros que la derivada primera era 3x² más 6x, así que voy a derivarlo y será 3 por la derivada de x², que da 2x, más 6 por la derivada de x, que es 1. Eso sería 6x más 6, y si ahora sustituyo estos puntos, el 0 y el -2, en la derivada segunda, veré si son máximos o si son mínimos. Así que la derivada segunda en el punto 0 será 6 por 0 más 6, que eso da 6. Como es mayor que 0, tenemos un mínimo. En el punto 0, ¿qué? Pues tenemos que calcular en la función el valor que tendrá f de 0. Si sustituimos por 0 será 0 al cubo, que es 0, más 3 por 0 al cuadrado, que también da 0, por lo tanto tendremos un mínimo en el punto 0, 0. Hagamos lo mismo con el -2. La derivada segunda en el punto -2 será 6 por -2 más 6. Eso es -12 más 6, que da -6. Como es negativo, lo que tenemos en el -2 es un máximo. Para calcular su coordenada y, lo que tengo que hacer es sustituir en la función el -2. Lo voy a hacer aquí aparte y sería, como la función es x al cubo más 3x², sería -2 al cubo más 3 por -2 al cuadrado. -2 al cubo da -8, -2 al cuadrado da 4, así que 3 por 4, 12, y eso da 4. Por lo tanto, lo ponemos y tendremos el punto -2, 4, que será el máximo que estamos buscando. Lo recuadramos, el mínimo es 0, 0, y el máximo es -2, 4, y ya tenemos acabado el ejercicio. El ejercicio 1 de la Universidad Miguel Hernández del año 2010 dice así: una pelota de béisbol se lanza hacia arriba desde una altura de 1,8 metros con una velocidad inicial de 16,6 metros por segundo. La altura máxima se alcanza según el polinomio h de t igual a -9,8t al cuadrado más 14,6t más 1,8, donde t es el tiempo medido en segundos, y nos pide en qué momento t se alcanzará la altura máxima. Fijaros que en realidad todos estos datos que nos dan aquí, que se lanza la pelota hacia arriba desde una altura de 1,8 metros con una velocidad de 16,6 metros cuadrados, simplemente sirven para calcular esta ecuación del movimiento. Los que hayáis estudiado un poquito física, un poquito de cinemática, veréis claramente de dónde sale esta fórmula. Pero a nosotros estos datos no nos importan para nada. Lo único que nos importa es esta función. Tenemos una función cuya variable es t, que es el tiempo en segundos, y nos piden ese tiempo para alcanzar el máximo. Por lo tanto, lo que queremos saber es el máximo de esta función. ¿Y cómo calcularemos el máximo de esta función? Pues en realidad a mí se me ocurren ahora dos formas, porque si os fijáis, esto es una parábola, porque es una función de grado 2, y es una parábola con las ramas abiertas hacia abajo porque tiene un coeficiente a que es negativo, así que podríamos calcular el vértice y tendríamos el máximo. Pero también podemos calcular el máximo de una función calculando su derivada. En este caso lo voy a hacer de esa forma, ya que estamos en este tema, y si calculo la derivada de esta función, h' de t, será, fijaros, -9,8 por la derivada de t al cuadrado, que es 2t, más este 14,6 por la derivada de t, que es 1, y más la derivada de 1,8, que da 0. Si hacemos operaciones, -9,8 por 2 da -19,6, así que tendríamos -19,6t más 14,6. Y si eso lo igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación, tendríamos, pasando el 19,6t al otro lado, tendríamos 14,6 igual a 19,6t, y ahora, dejando la t sola, pasamos el 19,6 dividiendo y quedaría 14,6 entre 19,6, que si hacemos esas operaciones da 0,75. Pues a los 0,75 segundos tendremos un máximo o un mínimo. En realidad, esto no nos asegura si será máximo o será mínimo. Para asegurarnos, voy a hacer la derivada segunda de la función. Mirad que la derivada primera era esta, por lo tanto la derivada segunda será menos 19,6 por la derivada de t, que es 1, más la derivada de 14,6, que es 0. Por lo tanto, la derivada segunda siempre es una función constante, menos 19,6. Si calculo la derivada segunda de esta función en el punto que nos había salido, que era el 0,75, esto me dará menos 19,6, ya que es una función constante, y como esto es menor que 0, podremos asegurar que efectivamente ese punto que nos había dado es un máximo. Por lo tanto, la contestación a la pregunta, fijaros que la pregunta era en qué momento t se alcanza la altura máxima, y hemos visto que es un máximo a los 0,75 segundos.
Así que simplemente recuadramos 0,75 segundos y tenemos el ejercicio acabado. Pasamos al siguiente. El ejercicio 4 del año 2010 de la Universidad Miguel Hernández nos pide que estudiemos los máximos, los mínimos y los puntos de inflexión de esta función, f de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado más 2. Es un ejercicio bastante parecido a otros que han salido ya anteriormente, solo que ahora además nos pide que calculemos también los puntos de inflexión que no nos lo había pedido todavía. Para ello lo primero que tenemos que hacer es derivar esta función, y esto sería la derivada de x al cubo, que es 3x cuadrado, menos 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, más la derivada de 2, que es 0, y no hace falta ponerlo. Esto es 3x cuadrado, 3 por 2 es 6, así que menos 6x. Y ahora igualamos la derivada a 0, y de aquí nos saldrán los posibles máximos y mínimos. Si resolvemos esta ecuación, sacando factor común una x, sería x por 3x menos 6 igual a 0, y de ahí tenemos la solución x igual a 0, y tenemos también la ecuación 3x menos 6 igual a 0. Pasando el 6 al otro lado será 3x igual a 6, y pasando el 3 dividiendo será x igual a 6 tercios, que es el punto 2. Y estos dos valores, el 0 y el 2, son nuestros máximos y mínimos. Para saber si son máximos o mínimos voy a calcular la derivada segunda. Si calculo la derivada segunda, fijaros que la función derivada era esta de aquí, 3x cuadrado menos 6x, así que si la derivo será 3 por la derivada de x cuadrado, que es 2x, menos 6 por la derivada de x, que es 1. Eso da 3 por 2, 6x menos 6. Y ahora si calculo la derivada segunda en esos puntos que me han salido antes, en el 0 y en el 2, veremos si son máximos o si son mínimos. La derivada segunda en 0 sería 6 por 0 menos 6, 6 por 0 es 0, menos 6 da menos 6, como es menor que 0, nos aseguramos que tenemos un máximo en el punto 0. Y tenemos que calcular la coordenada y del punto 0. Y para eso tenemos que sustituir en la función, que acordaros que era esta de aquí. Si sustituimos el 0 en esta función, tendremos 0 al cubo, que es 0, menos 3 por 0 al cuadrado, que también es 0, más 2. Por lo tanto, dará 2 y tenemos el punto máximo 0,2. Vamos a calcular ahora la derivada segunda en el 2. Sería 6 por 2 menos 6, 6 por 2 da 12 y 12 menos 6 da 6. Como 6 es un número positivo, tendremos un mínimo en el punto 2. En el punto 2, para calcular su coordenada y, tenemos que hacer exactamente lo mismo que antes, sustituir el 2 en esta función. Lo voy a hacer aquí a un ladito y sería 2 al cubo menos 3 por 2 al cuadrado más 2. 2 al cubo da 8, 2 al cuadrado da 4, así que 3 por 4 sería menos 12. Y todo eso más 2. 8 menos 12 es menos 4 y menos 4 más 2 da menos 2. Por lo tanto, sería el mínimo en el punto 2 menos 2. Y ya tendremos los máximos y los mínimos. Voy a recuadrarlo. Pero acordaros que este ejercicio también nos pedía los puntos de inflexión. Y para calcular los puntos de inflexión, lo que hacíamos era coger la derivada segunda e igualarla a 0. Lo voy a hacer aquí abajo. Si hago la derivada segunda, que era 6x menos 6 igual a 0, eso me da 6x es igual a 6. Por lo tanto, x, 6 entre 6, que me da 1. El punto 1 es un punto de inflexión. Voy a escribir un punto de inflexión en el punto 1 y tenemos que calcular también la coordenada y del punto 1, sustituyendo en la función el punto 1. Luego aquí sería 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado más 2. 1 al cubo es 1, 3 por 1 es 3 y más 2. 1 menos 3 es menos 2, más 2, 0. Por lo tanto, el punto de inflexión es el punto 1, 0. Y también lo tenemos que recuadrar ya que también nos lo pedía en el ejercicio. Hagamos el siguiente ejercicio. Es el ejercicio 4 de la Universidad Miguel Hernández del año 2011. Nos pide que calculemos la derivada de esta función. Esta función es el producto de un polinomio por el coseno de x. Por lo tanto, para derivarla tendremos que hacer la fórmula del producto. La derivada de esta función será la derivada del primero, que es x al cubo, por lo tanto su derivada 3x cuadrado, por el segundo sin derivar, que es coseno de x, más el primero sin derivar, que es x al cubo, por la derivada del segundo, que es coseno de x. La derivada del coseno, acordaros que era menos seno de x. Así que lo tengo que poner entre paréntesis porque es un número negativo. Y aquí la única operación que podemos hacer es de este signo menos, al multiplicarlo por más se quedaría menos, por lo tanto quedaría 3x cuadrado por coseno de x menos x al cubo por seno de x. Y con esto tendríamos la derivada ya hecha y no podemos simplificar más.